Confesiones de Reddit. Me paré y permití que mi esposa casi matara a nuestro hijo. Estaba feliz de que ella lo hiciera. De acuerdo, esta historia es jodidamente larga. Disculpas por eso, pero esto es muy difícil para mí y lo he estado cargando durante muchos años. Siguiendo el consejo de mi terapeuta, lo he escrito todo para tratar de resolver mis sentimientos al respecto. No me aconsejó que lo posteara en Reddit, por supuesto, pero he luchado con esto durante mucho tiempo, y necesito escuchar la opinión de otras personas al respecto. Todavía no tengo idea de cómo me siento al respecto, incluso después de todos estos años, pero me someteré al juicio de las masas. Sé que hice mal algunas cosas, probablemente muchas. Traté de hacer lo mejor que pude. Mi hijo estaba muy jodido. Muy jodido. Si has visto la película Tenemos que hablar de Kevin, realmente te ayudará a entender de lo que estoy hablando, porque lo juro por Dios, cuando vi esa película pensé que estaba viendo un documental de mi vida. Sentía que el escritor debió haber puesto cámaras ocultas en mi maldita casa, así de preciso era. La única diferencia es que en la película, el niño parece normal para su padre y solo revela su verdadera naturaleza a su madre. Mi hijo no tenía esa máscara. Su comportamiento retorcido era el mismo con todos. Desde el día en que nació, mi hijo salió mal de alguna manera. Fue planeado, mi esposa y yo intentamos que quedara embarazada y estábamos extasiados cuando nació. Fue querido y amado. Le dimos afecto y realmente tratamos de darle una infancia feliz. Pero desde el día en que lo trajimos a casa desde el hospital, fue miserable. Lloró durante 13 meses seguidos. No estoy exagerando, 13 meses sin descanso. Lloró hasta que no le quedó voz y siguió llorando. Se podía ver su carita arrugada y ningún sonido saliendo de su boca, totalmente ronco. Hubo momentos en que literalmente lloraba mientras dormía. Nunca he visto ni oído hablar de ningún otro niño capaz de hacer eso. Lo llevamos a médicos, especialistas, intentamos cambiar su dieta, lo cargamos, lo acunamos, juguetes, pañales, música, todo lo que se nos ocurrió. Nada funcionaba. 13 meses ásperos, sin descanso alguno. Una vez que superó la etapa de llanto, pensamos que ya no tendríamos problemas. Pero rápidamente se hizo evidente que, por alguna razón desconocida, simplemente estaba enojado por estar vivo. Nunca vi a ese niño tener una sonrisa genuina y alegre desde la primera vez que lo conocí. Lo vi sonreír con una sonrisa viciosa y horrible muchas veces, teniendo un placer perverso de causar dolor o sufrimiento o romper las reglas, pero, ¿una sonrisa de verdadero placer por algo agradable? No, nunca. Ni una sola vez. No le interesaba nada positivo, fue impulsado por el odio, y todo lo que hizo se inclinó hacia eso. Tan pronto como aprendió a caminar, su misión en la vida era destruir cosas. Romper o tratar de romper cualquier cosa que entrara en su rango, aplastarla, masticarla, tirarla al inodoro, todo lo que pudiera. Después de un tiempo, descubrió cómo quitarse el pañal y disfrutó mucho cagando y meando en cualquier lugar de la casa que pudiera. Después de un tiempo se dio cuenta de que podía esconderlo, y comenzó a orinar y cagar en lugares que no encontraríamos de inmediato, moliéndolo en alfombras, lo que dificulta aún más la limpieza y hace que la casa apestara. Cuando creció, de 9 a 15 años, se orinaba y cagaba en nuestra cama, hasta que pusimos un candado a nuestra puerta para que no pudiera entrar. Entonces simplemente se cagaba frente a nuestra habitación. Esa guerra biológica comenzó alrededor de los 2 años y medio y nunca dejó de hacerlo. Trataré de avanzar más rápido, ya que literalmente podría hablar sobre esto por días sin parar. A medida que crecía, se volvía cada vez menos manejable. Mordía, pateaba, gritaba, arañaba y escupía a cualquiera que intentara hacer algo con él. Fue expulsado de la escuela 2 veces antes de cumplir los 9 años. Luego lo dejaron volver y fue expulsado del todo, tuvo que cambiar de escuela. La siguiente escuela lo puso en una clase especial que lo mantuvo alejado de los otros estudiantes. Tuvimos que instalar una puerta y cerrar la cocina porque cogía los cuchillos y los usaba para rasgar las paredes, muebles o perseguir a las personas con ellos. Cuando tenía 10 años, me apuñaló bastante fuerte en la cadera y el trasero. Todavía tengo las cicatrices. A medida que crecía, se volvía más oscuro. Procedió a incendiar cosas y torturar animales del vecindario. Había un perro callejero que se paseaba por el parque cerca de nuestra casa. Mi hijo lo cegó en un ojo con un tenedor para barbacoa. Mojaba las colas de los gatos en gasolina y les prendía fuego. Se convirtió en una bestia violenta, maloliente y viciosa que vivía en nuestra casa. No pudimos hacer nada con él. Aprovecharé esta oportunidad para evitar el tsunami de mensajes. Sí, mandamos al niño a jodida terapia. Vio a un psiquiatra 2 veces por semana, y Dios sabe cuántos medicamentos diferentes le recetaron a lo largo de los años. Nada funcionó. La terapia no funcionó. Los medicamentos no funcionaron. Nada funcionó.
Era como una nube venenosa de odio y furia arremetiendo contra cualquier cosa a su alcance. Cuando mi hijo tenía 16 años, mi esposa quedó embarazada nuevamente. No me salen las palabras para explicar lo diferente que fue nuestra reacción. En lugar de alegría, sentimos terror. Este embarazo no había sido planeado, y realmente no sabíamos qué hacer. Mi hijo había sido una pesadilla sin fin durante 16 años. No podíamos tomar la idea de comenzar de nuevo desde el principio. Hablamos mucho sobre el aborto, pero el acceso al aborto no era tan fácil en esos días como lo es ahora, y mi esposa estaba muy en contra. Hablamos de muchas opciones. Al final, decidimos que mi esposa tendría el bebé y, si resultaba como nuestro hijo, lo pondríamos en adopción. Sabíamos que no podíamos nuevamente con otro niño como nuestro hijo. Tuvimos una hija, ella era normal. De repente, vimos cómo debieron haber sido nuestras vidas todo el tiempo, cómo hubieran sido las cosas si nuestro hijo no hubiera sido él mismo. Ella se reía de las cosas. Se dejaba amamantar sin morder, de todos modos todavía no tenía dientes, pero se notaba que solo estaba tratando de comer, no tratando de arrancar el pecho de su madre. Después de 4 meses ella dormía toda la noche. Ella era feliz. Ella era normal. No puedo describir el alivio y la felicidad que ambos sentimos. No tengo las palabras para eso. Aquí es donde creo que podría haber comenzado a alejarme de mi hijo. Hasta ese momento, independientemente de los errores que cometí, siempre había tratado de hacer lo mejor para mi hijo. Estoy convencido de eso. Traté de ayudarlo y amarlo y cuidarlo, realmente lo intenté. Pero cuando nació mi hija, mi esposa y yo instintivamente dedicamos nuestras vidas hacia ella. Ella se convirtió en nuestro punto de atención, no por malicia, sino solo porque era mucho más fácil. Ella era tan feliz y dulce, cada momento que estuvimos con ella era mágico. Entiendo que esto estaba mal, pero sinceramente no pudimos evitarlo. No tengo una mejor explicación que esa. A mi hijo no le importó una mierda que mi esposa estuviera embarazada, honestamente no sé si realmente lo entendió, pero cuando trajimos a nuestra hija a casa, comenzó a actuar aún más. No pensé que fuera posible, pero se esforzó aún más. En este momento tenía 17 años, y teníamos discusiones a gritos estallando diariamente. Por lo general, después de pelear, salía de la casa y desaparecía por horas o regresaba a la mañana siguiente. Era un alivio. Empecé a esperar ansiosamente nuestras peleas porque lo mantendría lejos de nosotros por un rato. Después del nacimiento de nuestra hija, mi relación con mi hijo había desaparecido casi por completo. Nuestras únicas interacciones reales eran gritarnos el uno al otro. Mi esposa era aún peor con él, simplemente no sentía nada. En ese momento, si nuestro hijo llegaba a la misma habitación que ella, simplemente dejaría de hacer lo que fuera que hiciera y comenzaría a gritar: «Aléjate de mí. Aléjate. Sal de mi vista». Hasta que se iba. Comenzó a pasar más y más tiempo fuera de la casa, lo cual fue una bendición para nosotros. No tengo idea de lo que hizo afuera en el mundo exterior, pero estábamos felices de que no nos perjudicara de alguna forma. Como consecuencia del comportamiento de nuestro hijo, habíamos invertido mucho en cerraduras alrededor de nuestra casa. Todas las puertas interiores delgadas y baratas de nuestra casa habían sido reemplazadas por puertas de madera densa que no podían ser pateadas, equipadas con cerraduras con llavelas que mi esposa y yo cargábamos siempre. Sé que suena extremo, pero las cerraduras y las puertas pesadas fueron la mejor manera que habíamos encontrado para crear espacios seguros a los que él no tuviese acceso. Y de nuevo, antes de que me bombardeen con mensajes, no estaba encerrando a mi hijo en habitaciones como un prisionero. Tenía libre albedrío por la casa y podía entrar y salir cuando quisiera. Mi esposa y yo nos encerrábamos a nosotros mismos en habitaciones para protegernos de él. En todo caso nosotros éramos los prisioneros en nuestro propio hogar. Un día en cuestión, había peleado con mi hijo por la mañana y él había salido furioso de la casa. Mi esposa y yo estábamos disfrutando de un poco de paz y tranquilidad en la cocina mientras nuestra hija dormía en nuestra habitación. Y entonces mi hija comenzó a llorar. Cualquier padre que tenga hijos pequeños puede decirte: te acostumbras a los llantos de tu hijo y después de un tiempo puedes saber lo que necesita. Llora de manera diferente si tiene hambre, o si necesita que lo cambien, o simplemente está inquieto y quiere que lo carguen. Los bebés pueden comunicarse bastante bien antes de poder hablar. Este llanto no era ninguna de esas cosas. Este grito era de terror. En el momento en que lo oímos, mi esposa y yo nos levantamos de nuestras sillas y corrimos hacia la habitación. La puerta estaba cerrada, por supuesto, y tarda unos segundos en obtener la llave correcta y abrirla. Mi hijo estaba en la habitación. Vivíamos en un bungalow, y el bastardo se había subido a la ventana para llegar a la bebé. Estaba de pie sobre su cuna con un cuchillo de carne en la mano. No tengo idea de dónde lo consiguió, no era uno de los nuestros,
Controlamos nuestros cuchillos con mucho cuidado y siempre los guardamos en cajones cerrados. Creo que puede haberlo robado de una de las casas de nuestros vecinos. Ya le había cortado la piel 2 veces, una en el área del vientre y otra en el brazo. Pude ver sangre corriendo. Cuando entré en la habitación, él le estaba arrastrando la parte posterior del cuchillo por la cara, sin cortarla, casi haciéndole cosquillas, burlándose de ella mientras gritaba. Él nos miró con una sonrisa en su rostro. Antes de saber lo que estaba haciendo, ya me estaba moviendo, corriendo para ponerme entre ellos. No lo pensé, simplemente me moví instintivamente. Incluso con eso, mi esposa llegó más rápido, fue como una película en cámara rápida. Se acercó a nuestro hijo y apartó su mano, golpeó el cuchillo y luego lo empujó con todo su peso corporal, tan fuerte que él voló lejos de la cuna y rebotó en la pared. Recogí a mi hija y la sostuve mientras mi esposa nos examinaba. Podía verla temblar, casi convulsionándose. Puedo recordar el olor de la habitación, el sonido de mi hija gritando y llorando. La mirada en la cara de mi hijo mientras estaba ahí. No sentía nada. En blanco, sin vida, no había nada en sus ojos, ninguna emoción. Me pareció un extraterrestre. Vi a mi esposa dar un paso hacia él. Podría haber tendido la mano y detenerla, pero no lo hice. Ella dio un paso adelante nuevamente, muy cerca de él. Podría haberla detenido otra vez, pero no lo hice. Ella esperó, mirándolo por unos 3 a 5 segundos sin moverse. Y luego lo golpeó en la cara. Ahora, hasta este punto, pudiste haber estado imaginando a mi esposa como una mujer típica, de porte pequeño, delicado. Este no es el caso. Mi esposa tiene un cuerpo pequeño, pero delicada. Delicada no es, nunca lo ha sido desde que la conozco. Desde su adolescencia, mi esposa ha sido boxeadora. La MMA no existía en aquel entonces, pero el karate y el boxeo eran grandes en aquellos días, y mi esposa era una amateur muy talentosa. Ella pesaba alrededor de 130 libras, cargaba mucho músculo y sabía cómo golpear. Tenía 70 libras en ella en ese entonces, y no tengo dudas de que en una pelea real entre ella y yo podría haberme dado una paliza y me hubiera machacado. Ninguno de nosotros había puesto una mano sobre nuestro hijo por enojo antes, pero algo se quebró en ella ese día, y todos los años de ira, dolor, tristeza y frustración simplemente rebalsaron. Cuando ella lo golpeó, su cabeza se echó hacia atrás y la sangre comenzó a brotar de su nariz. Apenas reaccionó, solo la miró con esta expresión de sorpresa como si no supiera cómo procesar lo que acababa de suceder. Ella esperó otro segundo. Y luego ella lo golpeó de nuevo. Podría haber cogido su mano y detenerla. Podría haberla arrastrado fuera de la habitación, llevármela, calmarla. No lo hice, solo me quedé ahí y observé mientras ella sistemáticamente comenzó a golpearlo sin descanso. Cada vez que llevaba las manos para cubrirse una parte, ella lo golpeaba en otro lado, cuerpo, cabeza, una y otra vez. Él comenzó a gritar, llorar, gritarle que se detuviera. Es la reacción más genuina que jamás haya visto tener a mi hijo en toda su vida. Pero ella no se detenía. La vi subir, golpear más fuerte, más rápido, trabajarlo como una bolsa de boxeo. Él trató de golpearla y ella lo tiró fácilmente. Ella estaba en piloto automático, hundiéndose en su entrenamiento. Me quedé ahí mirando por un minuto. Luego les di la espalda y saqué a mi hija de la habitación. Llevé a mi hija a la cocina y la bañé en el fregadero. Descubrí que la había cortado por tercera vez en la planta del pie. Todos los cortes fueron superficiales. La limpié y la sostuve hasta que se calmó. Puse polisporin y curitas en sus cortes. En nuestra habitación, podía escuchar a mi hijo gritar, decirle a mi esposa nombres horribles y decirle que le cortaría la cabeza y se follaría su cadáver. Después de un tiempo, ya no lo escuché decir nada, ni siquiera lo escuché llorar. Supuse que ya estaba inconsciente. Pero aún podía escuchar a mi esposa golpearlo. Eso continuó por mucho tiempo. El tiempo suficiente para que mi hija se duerma en mis brazos. Solo me senté en la mesa de la cocina esperando que ella terminara. Finalmente ella salió y se sentó frente a mí. Sus manos estaban hinchadas y rojas. Su cara y brazos estaban salpicados de sangre. Su pecho estaba agitado. Nos miramos el uno al otro sin decir nada. Después de un rato le pregunté, ¿está muerto? Ella me miró y respondió, espero que sí. Asentí. Eso fue todo lo que había que decir al respecto. Comprendí cómo se sentía perfectamente. Yo me sentía igual. No sabía qué hacer, así que nos quedamos ahí sentados esperando en silencio. Finalmente, mi esposa comenzó a llorar y se fue a duchar. Me quedé donde estaba sosteniendo a nuestra hija. Después de un largo rato, escuché gemidos y llantos provenientes de nuestra habitación. Resulta que mi hijo no estaba muerto. Entré para ver qué tan mal era, y estaba bastante mal. Nunca antes había visto una paliza más despiadada sobre nadie.
ni antes ni después. Estaba tumbado en el suelo, rodando en la sangre que salía de su cara, acostado en un charco de vómito. Su nariz estaba aplastada sobre su cara, sus dos ojos estaban completamente hinchados y comenzando a ennegrecerse. Pude ver que un par de sus dedos estaban doblados en ángulos extraños y se había meado los pantalones. Creo que le faltaban dientes, pero no pude ver ninguno en el suelo y no pude ver el interior de su boca. Sus labios estaban pulverizados e hinchados. Al hablar con mi esposa al respecto más tarde, ahora sé que ella había golpeado sistemáticamente cada parte de su cuerpo, enfocándose fuertemente en sus piernas. Ella me dijo que lo pateó en la ingle varias veces hasta que sus piernas se cansaron y siguió golpeando su cuerpo mucho después de que se desmayara. Cuando mi esposa salió de la ducha, todavía no sabía qué hacer con nuestro hijo. No sabía si llamar a la policía o una ambulancia, llevarlo al hospital yo mismo, honestamente no tenía idea de qué hacer. Después de un tiempo, me di cuenta de que simplemente ya no me importaba lo que le sucediera, y decidimos dejarlo a su suerte. Teníamos un apartamento separado en el sótano que nunca habíamos usado realmente, y mi esposa, mi hija y yo nos mudamos allí. Simplemente cedimos el piso superior de la casa a mi hijo y bloqueamos todo, separamos nuestras vidas por completo. Había mucha comida en los gabinetes de arriba, suficiente para un par de semanas o más. Tenía un baño y habitaciones para usar. Teníamos un baño en el sótano, una pequeña cocina y una entrada separada, así que dejamos de subir las escaleras. Simplemente decidimos que habíamos terminado con él. Supuse que dejaríamos que se le acabara la comida y ver qué pasaba. Durante la semana siguiente, a veces podíamos escucharlo moverse arriba. Creo que pasó la mayor parte del tiempo en la cama recuperándose. Fui a trabajar, siempre en alerta máxima en caso de que me atacara en el camino de entrada, pero nunca lo hizo. Mi esposa se quedó en casa con nuestra hija. Ella nunca estuvo fuera de nuestra vista. Una noche lo escuchamos enloquecer, destrozar cosas y golpear. No respondimos. Sin embargo, nunca trató de bajar o acercarse a nosotros. Creo que tenía miedo de que si volvía a acercarse a nosotros, mi esposa podría terminar el trabajo que dejó a medias. Después de 3 semanas en el sótano, no escuchamos nada desde arriba durante unos días. Me aventuré arriba al piso principal de la casa. El lugar estaba destrozado y no había señales de mi hijo. Se había ido. Nos tomó meses reparar el daño que había hecho y devolver el piso principal a la normalidad nuevamente. Había comida y mierda manchada por todas las paredes, vidrios rotos en el piso, grandes agujeros en la pared. Había destrozado el lugar. Rompió el linóleo en un rincón de la cocina y vació todo un extintor contra incendios en la sala. Me siento agradecido de que no quemó la casa con nosotros adentro. Honestamente, no estoy seguro de por qué no lo hizo. El chico no era tímido cuando de prender fuego a las cosas se trataba. Después de eso, vivía con miedo todos los días de que volviera, que nos emboscara de la nada y tratara de matarnos. Nos mudamos de casa unos 3 años más tarde y finalmente dejé de temer que volvería a aparecer, ya que como ahora, no tenía idea de dónde estábamos. Todo esto sucedió hace mucho tiempo. Mi hijo nació en la primavera de 1971, mi hija nació en el 88. Ahora soy un hombre mayor, cumpliré 70 este año y mi esposa falleció de cáncer en 2016. Mi hija ahora tiene 31 años, me mudé con ella y su esposo después de que falleció mi esposa. Tengo 2 nietas y son la alegría de mi vida. Veo a un terapeuta un par de veces al mes para hablar sobre todo esto. No sé dónde está mi hijo. La última vez que lo vi fue cuando yacía en el suelo de nuestra habitación, sangrando y destrozado. No he sabido nada de él desde que se fue, hace más de 30 años. No, francamente quiero saberlo. Cargo con mucha culpa de esa época y muchas emociones en conflicto. No lo golpeé yo mismo, pero permití que lo golpearan y pensé que se lo merecía. Estaba feliz de que sucediera. No intenté matarlo, pero habría sido feliz si hubiera muerto. Diré que espero que haya podido vencer a sus demonios e ir a vivir una vida normal en alguna parte. Si no pudo hacer eso, si se quedó como estaba, entonces realmente espero que alguien lo haya matado. Cuando lo conocí, era un perro rabioso, y sea como fuere, espero que no siga lastimando a nadie más allá afuera.